de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y esta es la quinta declaración, que yo soy la resurrección y la vida. Palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él se identificaba como la resurrección y la vida. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 11. Juan capítulo 11, y vamos a estar estudiando en esta mañana ese capítulo. Fue una historia que narra Juan. Realmente podemos decir que Juan en este capítulo no pierde ningún detalle cuando él está hablando de este suceso que pasó en Betania. Y nos ubicamos allí porque era allí donde pasó una resurrección que hizo el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba en estos momentos en Berea, porque si vemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Él estaba allí en Betania, y unas personas quisieron apedrearlo, quisieron arrestarlo, pero Jesús se fue de ese lugar porque estas personas querían hacerle daño, querían aprenderlo, querían meterlo en prisión, querían apedrearlo también, porque ellos afirmaban que Jesús era un blasfemo, estaba blasfemando y que era un mentiroso. Entonces, por eso era que estas personas querían apedrear y querían arrestar a Jesús. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 10 del libro de Juan. Vemos aquí, empezamos aquí en el capítulo 11 del libro de Juan, ¿verdad? Dice en capítulo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En esta historia vemos aquí a tres hermanos, María, a Marta y a Lázaro. María, en el capítulo 12 del libro de Juan, usted va a encontrar la historia de ella, donde ella derrama un perfume costoso a los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo seca con su cabello. Marta es esa mujer que ustedes han escuchado que siempre estaba muy afanada y siempre quería que todas las reuniones, todo el lugar donde ella estaba estuviera todo bajo control y todo bien listo todo. Entonces esa era Marta. De Lázaro no escuchamos mucho en la Biblia, solamente aquí. De él no se habla más en la palabra, solamente cuando en el capítulo 12 o al final del capítulo 11, perdón, que los fariseos también, o los religiosos lo buscan también a él para darle muerte. Entonces, había una situación aquí, en esta familia. Eran amigos de Jesús. Jesús amaba a esta familia, a estos hermanos. Había una amistad hermosa entre Jesús y estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Amigos especiales a la cual Jesús amaba. Él también tenía amigos, así como nosotros. Y él también derramaba su amor para con sus amigos, su atención con sus amigos. Entonces este hombre llamado Lázaro, que era amigo de Jesús y al cual Jesús amaba, enfermó. La Biblia no dice qué enfermedad tenía, pero enfermó. Y estaba allí enfermo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en el capítulo 3, que estas mujeres, María y Marta, enviaron un emisario hasta Berea, hasta donde estaba Jesús. Y dice, enviaron pues las hermanas, María y Marta, ¿verdad?, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, a ese que tú aprecias, a tu amigo del alma, a tu hermano del alma, a tu pana, a tu chero, como dicen en otros países, ¿no? Enfermo, está enfermo. Y en el capítulo 4 dice, oyéndolo Jesús, el versículo 4, perdón, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Jesús, cuando se encontró con este emisario y estaba allí con sus discípulos, él afirmó y dijo que esta enfermedad por la cual estaba pasando Lázaro no iba a ser para muerte, sino para dos cosas. La primera, para la gloria de Dios. Y segundo, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello.
Por eso, en esta mañana podemos decir que en este capítulo, en este primer título aquí, dice que había una necesidad. Su amigo estaba enfermo. Pero que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino para que Dios y el Hijo de Dios sea glorificado. Muchos de nosotros que tenemos familia, hemos visto cómo alguna situación de dolor que se ha generado en nuestra familia, sea de enfermedad o de muerte, y que para nosotros ha sido muy doloroso. Esto luego, con el tiempo, sucede que algunos de los familiares, esta situación los lleva a los pies de Cristo. En lo personal puedo decir que así pasó en mi familia. Mi mamá no era cristiana y siempre yo le hablaba a ella de Cristo. Siempre yo, mamá, busca de Dios, mamá, quite esas imágenes de tu casa. Usted me decía, yo no voy a su casa a decirle qué quitar y qué poner. Así que déjeme mis imágenes, me decía mi mamá. Y yo siempre le hablaba a ella de Dios. Y ella había sido cristiana, pero estaba apartada y con una rebeldía muy grande en su corazón acerca de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, en el año 2014, mi hermano fallece, es asesinado mi hermano. Y ella, este dolor tan grande de la pérdida de su hijo, esta situación de todos los hechos como pasaron, esta situación hizo que ella llegara a los pies de Cristo. Fue algo que lo que pasó fue para que el Señor también se glorificara en ellas y en algunas y otras de mi familia. Entonces, muchos de los sucesos que pasan, llámese de enfermedad, de muerte, algún dolor porque usted está pasando, muchas veces Dios está llamando nuestra atención o la atención de alguien. Él quiere que nos acerquemos a Él, que busquemos de Él, que glorifiquemos su nombre. Entonces, por eso decía que en este capítulo, ¿verdad? Juan no pierde ningún detalle, porque él aquí expresa el dolor, la angustia, el luto, la pérdida que había en esta familia, que había en estas hermanas. Y Jesús, a pesar de que él sabía todo lo que iba a pasar allí, él sabía que todo esto era para glorificar a Dios, que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino para glorificar, para él darse a conocer como realmente el Hijo de Dios. Entonces, fíjate lo que seguimos aquí leyendo, ¿verdad? En el versículo 5, que lo tienen allí en la lámina también, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él amaba a estas personas. Y en el versículo 6 dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús él no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él no salió corriendo hacia Betania, sino que él se quedó 2 días más allí donde estaba. Entonces, imagínese usted, muchas veces cuando nosotros tenemos una necesidad que puede ser que llamemos a nuestros pastores o a nuestros líderes, o que usted fue operada o algo, entonces usted dice, mire, ¿sabes que fui operada o tengo un familiar enfermo o nos pasó esto? Usted va y le dice a su pastor, pero a veces el pastor no va, o los líderes no van, o sus hermanos en la iglesia no van, y usted se engrincha y se pone tan bravo. Uy, ¿por qué? Mira, ¿cómo es posible que yo estoy en la iglesia y mis hermanos no me visitaron, mis hermanos no vinieron? Pues Jesús se quedó 2 días más allí donde estaba, 2 días. Imagínense, era allí algo que estas hermanas, que eran muy amigas de Jesús y que había un amor recíproco entre ellos, pudo haber dicho, ¿por qué? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se dio tanta bomba para venir a visitarnos? Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo porque Jesús, Dios y Jesús, ¿verdad? Él no se atrasa. Él nunca se atrasa ni se adelanta, Él siempre llega puntual en el momento oportuno. Él siempre llega cuando Él lo desea, cuando es su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Me gustó mucho cuando le dice aquí Jesús a sus discípulos, y lo voy a leer aunque no esté en la lámina, le voy a leer lo que dice. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, aunque no se lo habían dicho. Fíjense que en el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya él lo sabía, porque el Señor sabe todo de nosotros. Y me alegro por vosotros, esto se lo estaba diciendo a los discípulos, y me alegro por ustedes, le dijo Jesús, me alegro por ustedes de que no hayan estado allí.
donde estaba Lázaro. ¿Por qué? Para que creáis. ¿Para qué creáis? O sea, para que ustedes crean, para que ustedes aprendan a creer en mí y no tengan incredulidad en su corazón. Entonces le dijo Jesús, más vamos a él, más vamos a él. Entonces Jesús sabía que Lázaro había muerto, sabía que Lázaro, que había una situación de dolor, de luto, de pérdida allí en ese hogar, en la casa de sus amigas. Jesús se tardó 2 días, pero él lo hizo con un propósito también. Él lo hizo para que todos, para él hacer algo asombroso allí. Él no quería llegar ahí porque si hubiese llegado cuando Lázaro estaba enfermo, lo hubiese sanado. O sea, hubiese sido una restauración de una enfermedad severa. Mas él no quería eso. Él quería levantarlo a él. Él quería levantarlo para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el segundo aspecto es una amistad desafiada. O sea, Jesús llega, ¿verdad? Dice en el versículo 17. Vino pues Jesús, finalmente llegó allí a Betania y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que ya había muerto Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, más o menos 3 kilómetros de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Pudo haber sido una familia muy amada porque llegaron amigos, llegaron judíos a consolarlos, a estar con ellos en ese tiempo de dolor por la que ellos estaban pasando. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ella salió corriendo al encuentro del Señor. Y Marta le dijo a Jesús no era como un reclamo, pero era algo que había en su corazón, la cual ella se lo expresó a Jesús y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tenía fe en su corazón, porque ella sabía que Jesús podía hacer algo en la salud de su hermano. Por eso le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ella tenía fe en el Señor, ella estaba clara en sus convicciones. Y le dijo también, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que había también en su corazón, esa fe arraigada en ella. Y mira, dice después, le dice aquí Jesús, tu hermano resucitará. O sea, como quédate tranquila, no te angusties, tu hermano resucitará. Entonces, cuando Jesús le dice, ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella pensaba que Lázaro iba a resucitar en el día postrero, o sea, ya cuando en el juicio final iba a resucitar, pero Jesús no se estaba refiriendo a ese tipo de resurrección. Jesús estaba refiriéndose aquí a una resurrección espiritual. Y eso es el tema central en esta mañana. Porque el tema central en esta mañana no es la resurrección de Lázaro como tal. Es la resurrección espiritual por la que cada uno de nosotros debemos pasar. Y fíjense lo que le dijo Jesús aquí en el versículo 25. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, aquí Jesús se estaba refiriendo a la resurrección espiritual. La Biblia dice en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 6 de Efesios 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros, cuando no habíamos conocido a Cristo, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos. Nosotros estábamos mal, nosotros estábamos en oscuridad, en tiniebla.
Pero un día, cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos dio vida y vida en abundancia. Él nos dio vida conjuntamente con Él, dice la palabra de Dios. Y Él nos sacó de ese lodo cenagoso donde estábamos metidos. Él nos sacó de la muerte a vida, nos sacó de la tiniebla a la luz admirable. Él nos trajo a vida con Él. Y eso es lo que estaba aquí Jesús tratando de decirle a Marta también. Porque no solamente ella, había muchas personas allí que probablemente no creían en el Señor Jesucristo. No creían en lo que Él podía hacer. Entonces, Dios nos levantó a nosotros de la muerte, de nuestros delitos y pecados, y nos dio vida. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Él nos resucitó del pecado donde estábamos. Y es bueno que nosotros como cristianos algunas veces recordemos cómo estábamos nosotros antes de conocerlo a Él. ¿Cómo estábamos? ¿En qué situación estabas tú y estaba yo antes de conocer a Cristo? Estábamos mal. Estábamos mal porque no lo teníamos a Él con nosotros. Y cuando nosotros tomamos esa determinación de buscarlo, de creerlo, de aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador, Él nos trajo a vida eterna, Él nos dio vida. Y eso es una enseñanza que hoy nosotros debemos tener. Y es algo que nosotros también debemos enseñar. Este es algo formativo en nosotros. Nosotros estamos llamados también a enseñar esto. Este tipo de clase siempre es dada en los estudios de discipulado, que nos los enseñan a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en los primeros inicios de nuestra vida cristiana. Entonces, otro aspecto también es que también nosotros vamos a resucitar en el juicio final. Nosotros, dice la palabra en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es una promesa que nosotros también debemos tener presente. Que aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador y que experimentamos la muerte física, que lo vamos a experimentar, en algún momento lo vamos a vivir, ¿verdad? Vamos a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar primero en el juicio final. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener claro, porque también Primera de Corintios 15:21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el versículo 14 de Primera de Corintios, capítulo 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Entonces nosotros debemos tener presente aquí y saber, y todos lo sabemos, que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por los pecados, por nuestros pecados, por la humanidad. Y probablemente el enemigo estaba regocijado porque creía que había vencido a Cristo, pero la muerte no pudo con él, porque al tercer día, en victoria, Él se levantó de entre los muertos y está vivo. Cristo está vivo. Así que usted no imagine a Cristo en una cruz, imagínelo vivo en usted, porque Él resucitó al tercer día. Y nosotros también vamos a resucitar cuando sea el juicio final, porque la Biblia no nos dice que los muertos en Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? Que ya hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, resucitaremos primero. Y es una promesa. Entonces, son dos aspectos que hoy en esta mañana debemos aprender: la resurrección espiritual y la resurrección de nuestro cuerpo. Algo que debemos aprender, que estamos aprendiendo en esta mañana. Entonces, yo soy la resurrección y la vida, dice aquí Jesús, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que si usted cree, usted es salvo. Usted cree, usted es salvo, porque la Biblia dice que el que cree, el que confiese, Señor, y cree, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, será salvo. Entonces, y dice: y todo aquel que vive
y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá nunca. ¿Crees esto? Fíjense que esta palabra, esto me encantó, esta pregunta, porque es una de las preguntas más importantes, digamos, de la Biblia. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces nosotros tenemos que creer, porque aquí en este suceso que había aquí con Lázaro, había muchas personas que no creían. Entonces Jesús nos pregunta en esta mañana, ¿crees esto? Te lo pregunta a ti, me lo pregunta a mí. ¿Crees esto? Y me gusta la respuesta de Marta. Me gusta la respuesta de Marta porque era una respuesta llena de convicción. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sí, Señor, yo he creído en que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y eso tiene que ser nuestra convicción, en creer en ese Cristo vivo que una vez vino al mundo y que volverá nuevamente, por supuesto. Entonces, Cristo está vivo. Cristo es un Dios todopoderoso y nosotros como cristianos creemos fervientemente en Él y en su poder y en todo lo que puede hacer en nuestras vidas y en todo lo que Él ha hecho también por nosotros. Estos son eventos importantes para nosotros. Entonces, el tercer aspecto es la relación redimida. Allí está Juan 11:27, ¿verdad? Dice, que ya lo leí ahorita, vamos al 28, dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ellos se levantaron a lo mejor para chismear o para criticar o para tener presente cada detalle que estaba pasando allí, ¿verdad? Se levantaron y se fueron corriendo detrás de María a ver qué era lo que ella iba a hacer. Y Jesús, ¿verdad? Viene aquí, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, como siempre ella. ¿Verdad? María tenía una postura de adoradora. Ella era una adoradora nata. Ella era una mujer que, donde usted lee, ella siempre estaba a los pies de Jesús. Cuando estaba Marta afanada, ella estaba a los pies de Jesús. Ella luego derrama un perfume en los pies de Jesús. Y aquí cuando llega y ve a Jesús, lo primero que hace es postrarse ante él. Esto me encantó también, porque esta también tiene que ser una postura de nosotros, aquellos que hemos creído que creemos en ese Dios todopoderoso, es nuestra postura de adorador, de ir a los pies de Cristo, de postrarnos ante Él y derramar nuestros corazones ante sus pies, ante Él. Y miren lo que ella dijo, ¿verdad? Dice, Jesús al verle se postró a sus pies, dijo, al verle ella se postró a los pies de Jesús diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se me estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió, sacó a flote sus emociones, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y allí en ese momento, en el versículo 35, dice la palabra de Dios que Jesús lloró, porque él también sacó a flote sus emociones por su amigo. Él le dolió la situación de muerte de su amigo y dice que él lloró. Entonces los fariseos, aquellos que estaban allí, dijeron, algunos judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Comenzaron a murmurar y a protestar. Pero Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y aunque a veces nosotros decimos, ¿por qué yo oro? ¿Por qué yo oro y oro? Y Jesús no escucha mi oración, no responde mi oración. Él sabe todo lo que vivimos. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus batallas. Él conoce todo por lo que estás pasando, tus lágrimas. Él ve tu dolor, Él ve tu situación, Él ve tu luto, tu pérdida, tu angustia. Todo por lo que estás pasando. Y tú en tu corazón puedes decir, ¿por qué oro y oro y oro? Y
y yo no veo una respuesta en Jesús, de Dios en mi vida. ¿Por qué? Esta misma gente también lo dijeron. No pudo haberle hecho un milagro. O sea, no puedes tú, Señor, sacarme de esto donde estoy metida, de esta necesidad tan grande por la que estoy pasando. Pero Dios es soberano. Y su voluntad es agradable y perfecta. Y Él hace como quiere en nuestras vidas. Y Él tiene el control absoluto de todas las situaciones. Y no es lo que yo diga, no es lo que tú digas, es lo que Él decide en nuestras vidas. Es lo que Él desea para nosotros. Y Él viene con poder y hace cosas extraordinarias en su momento, en su tiempo. Y es lo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Entonces viene aquí, ¿verdad? En el versículo 38, versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. A diferencia de Jesús cuando resucitó, que la piedra sola se rodó, ¿verdad? Aquí Él mandó que quitaran la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, no te he dicho que si tú crees realmente desde el fondo de tu corazón, tú vas a ver cosas asombrosas, maravillas, milagros, señales. Entonces Jesús le dijo eso, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, hizo una oración allí al frente del sepulcro. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Esa era la razón, para que la gente crea, porque hay mucha incredulidad y eso no es, esto no escapa de estos tiempos, de que aún en el pueblo de Dios hay incredulidad. Entonces Dios quiere que la gente, el pueblo de Dios y todo el mundo crea de que Jesús es real en nuestras vidas. Entonces Él dijo, para que crean que tú me has enviado. Él estaba haciéndole una oración al Padre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, porque fue sepultado conforme a las costumbres judías, que los muertos todos tenían que ser llenos con vendas. Entonces Jesús le dijo, desatadle y déjalo ir. Esto es un milagro asombroso, sorprendente. Y Dios nos ha dejado a ti y a mí como sus discípulos en esta tierra para que nosotros prediquemos el mensaje de salvación. Y aquellas personas que ya han aceptado a Cristo como Salvador, quitarles la piedra que hay en su corazón y la venda de sus ojos. Hay aún personas que conocen de Cristo, pero hay piedras que tienen que remover de su vida. La piedra de la falta de perdón, del resentimiento, del orgullo, de la soberbia. Dios quiere que esas piedras sean removidas de nuestros corazones y que quitemos la venda de la incredulidad que hay en muchas personas. Eso lo hizo Jesús. Él le dijo, quitar la piedra. Y nos dice hoy en esta mañana también, que quitemos la piedra, pero que también seamos emisarios para otros, de ayudarles en esas situaciones también, en quitar la piedra, en quitar las vendas, que muchas veces no los deja avanzar en una vida, con una vida espiritual. Dios quiere que nosotros tengamos una transformación en nuestras vidas, una transformación espiritual al 100%. Que no seamos cristianos, que vengamos a la iglesia los domingos, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, pero en nuestro corazón hay piedras que remover, hay piedras que hay que quitar para que se pueda levantar el poder de Dios en nuestras vidas. Y desatar y quitar también esas vendas que están allí en nuestros ojos, que no nos dejan ver, no nos dejan ver lo que Dios tiene para nosotros, o la voluntad de Él en nosotros. Entonces,
Y que tengamos presente también, y quiero leerlo nuevamente porque es el texto clave en esta mañana, que es el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos un despertar espiritual. Que nosotros nos levantemos. Ya nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador algún día. Bueno, yo espero que usted haya hecho que usted haya hecho en pasado esta oración, ¿verdad? Pero Dios quiere también prepararte a ti y prepararme a mí para llevarnos afuera, a llevar esta palabra. Porque hay mucha gente muerta en pecado, hermano. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Hoy lo decía el pastor Joe, estamos en guerra. Y la guerra que vivimos no es una guerra de armas, no es una guerra, estamos en una guerra espiritual, donde usted y yo tenemos que levantarnos con la palabra de Dios y llevarla. Necesitamos llevar la palabra de Dios a los muertos, aquellos que aún están en tiniebla, aquellos que aún no conocen de Cristo, y son muchos. Es una manera donde va a haber un despertar en este mundo. Cuando las personas que están en pecado conozcan de este Cristo en el que nosotros una vez creímos y creemos en Él. Necesitamos eso, de decir que Jesucristo es la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Y Él tuvo que despertar a este hombre, levantar a este hombre para poder ejemplificar de que Él era la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Necesitamos llevar el mensaje de la palabra para que muchos crean en ese Dios todopoderoso del que nosotros predicamos. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, eso es nuestra tarea fundamental. Nuestra tarea fundamental no es venir los domingos y sentarnos en esa silla. Nuestra tarea fundamental es el llevar el mensaje de salvación para que todas estas sillas estén ocupadas. Una vez Dios me llamó a mí para trabajar con las mujeres en un momento donde yo estaba mal. Yo no entiendo cómo pude haber recibido esa llamada en ese tiempo, porque en ese tiempo yo no tenía fe. Yo estaba emocionalmente muy mal por un problema familiar muy grande que ya ustedes conocen todos, y el Señor me llamó en el 2010 a trabajar con las mujeres. Y desde ese día hasta ahora yo no he dejado de hacer lo que Dios me ha llamado. No lo he dejado de hacer. Y si yo me tengo que levantar cada vez a llevar el mensaje de salvación a cada mujer que anda muerta en pecado, en delitos y pecados, yo tengo que hacerlo, porque ese es el llamado que Dios me dio a mí. Y usted también tiene un llamado. Y su llamado fundamental es llevar esto a los corazones muertos. Porque aquel que no conoce a Cristo está muerto, hermano. Está muerto, está en tiniebla, está mal. Nosotros somos privilegiados que un día conocimos de Él, escuchamos de Él y atendimos ese llamado de Él. Entonces, es tiempo de levantarnos, hermano. Vivimos tiempos muy difíciles. Estamos en guerra, como dijo el pastor esta mañana. Entonces, nuestra arma es esta es nuestra mejor arma. Por eso Jesús no perdía ninguna oportunidad de hacerle saber o de mostrarle a la gente quién era Él. No perdía ninguna oportunidad. Y allí en ese lugar donde donde había enfermedad, donde había luto, donde había pérdida, Él allí se presentó mostrándose como la resurrección y la vida. Y este mundo, hermano, este mundo donde estamos, lamentablemente es un sepulcro. Es un sepulcro lleno de muertos, porque no conocen a Cristo, porque no saben de Él. ¿Y cómo van a saber si nosotros no llevamos el mensaje de salvación? ¿Cómo lo van a saber?
Entonces, es un tiempo oportuno para hacerlo. Mire, no, que yo no lo puedo hacer porque yo no estoy preparada, yo no conozco, no sé, leo la Biblia y no la entiendo. Pídale a Dios que le ayude a ser portador de su gloria, a donde quiera que usted vaya. Y que usted no pierda el momento de llevar la palabra de Dios. Porque el enemigo quiere siempre que donde a usted lo lleve y que vean, haya cosas allí, que usted sea copartícipe de esas situaciones que están allí que no agrada a Dios. Ah, no, porque yo quiero influir en ese grupo, yo me voy a unir. No, usted va a influir en ese grupo, es con la palabra de Dios. Por eso que en estos tiempos estamos aprendiendo de los yo soy. De los yo soy. ¿Quién era Jesús? Usted va a mostrarle al mundo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la luz del mundo. Jesús es el pan de vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la puerta. Jesús es amor. Y eso es lo que vamos a mostrar nosotros, usted y yo. Nosotros somos privilegiados porque un día nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y estamos en la luz admirable. Entonces seamos luz también allá afuera. Ese es el llamado en esta mañana, mis hermanos. Así que preparémonos y no perdamos la oportunidad porque estamos en guerra. Usted y yo somos soldados que militamos en el ejército de Jesucristo. Y todo soldado debe estar apresto con su arma para salir al campo de batalla. Entonces preparemos. Esa es la enseñanza en esta mañana. De que usted sepa de que Jesús es la resurrección y la vida, que el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Entonces eso es, que lo crea, porque Jesús mismo se lo preguntó a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces mi pregunta de esta mañana, ¿crees esto? Yo lo creo. Entonces es bueno que nosotros internalicemos esto en nuestras vidas y que lo pongamos en práctica, hermano. ¿Hay alguna pregunta que usted quiera hacer, mis hermanos, en esta mañana o quiera aportar algo para complementar este estudio? Si alguna duda también usted tenga, usted también puede hacer la duda y el hermano Carlos y el hermano Antonio. No, mentira, es broma. Es broma, no, pero yo se lo puedo aclarar también. Ok. Entonces, si es así, usted no tiene ninguna pregunta, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos haga luz. Para que el Señor nos muestre a quién podemos llevarle esta semana que vamos a tener la palabra de Dios. ¿A quién podemos darle una palabra? ¿A quién podemos llevarle el mensaje de salvación? Que Él nos lleve allí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos inspira, Señor. Gracias porque un día estuvimos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Y tú nos diste vida juntamente contigo, Señor. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces llamas nuestra atención y nosotros no tenemos la sabiduría o el discernimiento para entenderlo, Señor. Por eso te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a mostrarte tal como tú te mostraste en la palabra con los grandes yo soy. Padre, nosotros te pedimos, Señor, necesitamos de ti, te pedimos misericordia, te pedimos ayuda, te pedimos de tus cuidados, Señor. Oramos a ti, Señor, para que tú nos ayudes, Padre Santo, a bendecir la vida de otros a través de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Mira cuántas sillas vacías hay aquí. Padre, nosotros te rogamos, Padre, que muchas personas puedan venir aquí a aprender de tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a hacer luz, Padre, en estos tiempos difíciles que vivimos, Padre. Bendícenos y ayúdanos. Guárdanos, Padre, de todo mal. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser esos hombres y mujeres que quitemos piedra de corazones duros,
que quitemos venda de ojos enceguecidos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te necesitamos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quédate con nosotros, Señor. Y permite, Padre, que ahora los que van al servicio, ellos también puedan conectados contigo y aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano.